Muy buenas noches, jóvenes estudiantes. Continuando con el curso de geometría, toca esta vez hacer una clase introductoria. La próxima semana pues empezaremos con una clase ya más formal. Haremos el tema de el triángulo. Por lo pronto esta clase haremos una introducción al curso. Hablaremos un poco de lo que es el segmento y luego lo que es también el ángulo. Bien, entonces empecemos con una introducción al curso de geometría. La próxima semana, como les repito, haremos ya una clase un poco más formal. Haremos lo que es el triángulo y luego procederemos ya con los siguientes temas a tratar en el curso de geometría. Bien, entonces el segmento y luego el ángulo. El segmento, recordando, es la porción de una línea recta comprendida entre dos puntos de la misma. Tenemos entonces aquí graficado a un segmento que tiene por extremos el extremo izquierdo, el punto A, y el extremo derecho, el punto B. Muy bien, entonces, recordando pues, este segmento se puede medir ya sea usando una regla, de repente usando una cinta métrica o quién sabe, si fuésemos un carpintero usaríamos una wincha. Este segmento se puede medir en unidades de longitud. De repente podría ser pues la medida de este segmento 12 centímetros o no sé, de repente 20 centímetros, un metro. Bueno, entonces todo segmento puede medirse usando una regla, de repente una wincha o quién sabe una cinta métrica o algún otro instrumento que conozcamos. El punto medio de un segmento es el punto que le pertenece y además biseca al segmento. Bisecar quiere decir cortar en dos partes iguales. Entonces, si el punto P es punto medio del segmento AB, luego ese punto P pertenece al segmento AB y además esta distancia AP tendría que ser igual con la distancia PB. Para denotar que estas distancias son iguales o que esos segmentos son de la misma medida, hacemos esto. Digamos que la distancia de A hasta P sea una letra tal como M, en donde M puede ser, quién sabe, 10, de repente 4, de repente 2 tercios, quién sabe, la raíz de 6. Es decir, que M pertenece al campo de los reales, acompañado de una unidad de longitud. Si decimos que, por ejemplo, M es 10, hay que entender que es 10 unidades de longitud. Si M fuese, por ejemplo, raíz de 6, hay que entender que la distancia de A hasta P es raíz de 6 en unidades de longitud. Y entonces, de P hasta B, esa distancia también tendría que ser M. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la distancia entre los extremos A y B, es decir, que la medida de ese segmento es 24 centímetros? Entonces digo que M con M van a sumar 24 centímetros, de donde que el valor de M sería de 12 centímetros. La medida de M o la distancia de A hasta P serían 12 centímetros. Operaciones con las medidas de segmentos. Bueno, con un par de números reales se pueden hacer 4 operaciones fundamentales según la aritmética. Dos de esas son la adición y la otra es la sustracción. De manera tal pues que con las medidas de esos segmentos pueden hacerse esas dos operaciones. En el caso de la adición hay que aumentar, hay que agregar, hay que sumar. Entonces aquí en este segmento tenemos 5 puntos. Este punto P, este otro L, este otro A, este C y el último M. A esos puntos que están ubicados en un segmento
se les llama consecutivos y además de eso colineales. Consecutivos porque cada uno es la continuación del otro. Y colineales es porque están con una misma línea recta. Es decir que si esos puntos son colineales, deben de estar con la misma línea recta. Muy bien, entonces, digamos que la distancia de P hasta L sea M. Digamos también que la distancia de L hasta A sea N. La distancia de A hasta C que sea P. Esas distancias hay que denotarlas con letras minúsculas del alfabeto, mientras que el nombre de los puntos con letras mayúsculas del alfabeto. Ya, esa es una regla que hay que seguir para no confundirnos. Bien, entonces la última distancia es Q. Y entonces, si yo quiero calcular la distancia entre los puntos P y A, simplemente tengo que sumar esas otras dos, ya que el total PA es la suma de sus partes M y N. Entonces la distancia PA sería la suma de M con N. Así también, si yo quisiera calcular la distancia del punto L hasta el punto C, tendría que sumar esas otras dos distancias. O si quisiera calcular la distancia entre los puntos de nombres L y M, tendría que sumar el N, el P y el Q, ya que, como repito, el total viene a ser la suma de sus partes. El total LM vendría a ser la suma de sus partes. ¿Quiénes son las partes de LM, de la distancia LM? Son el N, el P y el Q. Entonces, de L hasta M sería la suma de N con P y con Q. Digamos entonces que, por ejemplo, la distancia desde el punto P hasta el punto M sea X, el total que sea X. Voy a acotar esa distancia, o ese segmento, mejor dicho. Acotamos ese segmento, a ver, que sea de color verde. Y entonces a ese total que va de P hasta M, digamos que sea X. De P hasta M que sea, por ejemplo, X. El total sería X. Y en este caso sus partes serían el M, el N, el P y el Q. Bien, entonces esto que sea X. El total de P hasta M que sea X de color verde. Entonces diré de que X será igual a la suma de M, N, P y Q. En el caso de la sustracción hay que quitar, hay que restar. Tengo acá un segmento con esos extremos y vamos a ubicar un punto en ese segmento, este punto. Digamos que la distancia desde el punto A hasta el punto B, de A hasta B, esa distancia que sea, por ejemplo, de medida M. De color verde. Y la distancia de A hasta el extremo derecho, que sea, por ejemplo, de medida N. La distancia de A hasta C. Vamos a acotar ese segmento. ¿Ya? Todo esto mide N.
la distancia de A hasta C con medida n. Y entonces se desea calcular la distancia de B hasta C con esa información que tengo. En este caso tendríamos que hacer una diferencia. La distancia de B hasta C, BC, tendría que ser una diferencia. La diferencia sería el total menos esta otra parte, o sea, n menos n. En algunos ejercicios de esta parte del curso hay que completar esos espacios vacíos. Lo completamos ya sea mediante la suma o mediante la diferencia, según sea el caso. Muy bien, entonces hay que recordar esta parte del capítulo del segmento. Veamos ahora lo que es el ángulo. Antes voy a revisar el chat. ¿Qué dice el chat? Hola, profe, me dice por ahí Jean Carlos. Rubén Chavaria. Aprendí a usar el Sketchpad y es una herramienta muy buena. También la uso en mis clases. Ya, muy bien. Ya. Muy bien, seguimos entonces. El ángulo. Recordando que el ángulo es la reunión de dos rayos no colineales por su origen común. Entonces, este rayo con este otro rayo van a formar lo que es el ángulo A o B. Para medir el ángulo se usa el transportador. De repente, posiblemente, digo, este ángulo sea de medida 40 grados sexagesimales. La bisectriz del ángulo es un rayo interior al ángulo que tiene como origen el vértice del mismo y determina con los lados de este ángulos con medidas iguales. Entonces, para este ángulo hay su correspondiente bisectriz. Será pues aquel rayo que teniendo por origen el vértice del ángulo está en el interior y además determina con los lados del ángulo ángulos de medidas iguales. Bien, entonces voy a graficar la bisectriz del ángulo AOB. Ese rayo que está de color verde sería la bisectriz del ángulo. En este caso, la bisectriz del ángulo es el rayo OP. Entonces, este punto sería con nombre P. Digamos que el ángulo AOB sea de medida 60 grados y esta la bisectriz, pues acá será 30 grados y aquí también. Es decir, que ese par de ángulos que se han determinado son de medidas iguales, siempre y cuando este rayo sea bisectriz. Voy a marcar entonces a ese par de ángulos que son iguales. Tanto el ángulo BOP como el ángulo POA tienen que ser de medidas iguales, siempre y cuando este rayo sea bisectriz. Marco entonces al ángulo POA. Y entonces ese par de ángulos son de medidas iguales. A las medidas de los ángulos suele denotarse con letras del alfabeto. Voy a decir entonces que, por ejemplo, ese ángulo sea de medida alfa. Este ángulo con medida alfa. Alfa es la primera letra del alfabeto. Y el otro ángulo también tendría que ser con la misma medida, ya que esta línea es una bisectriz. Entonces, si ese rayo OP es bisectriz, luego la medida del ángulo
la medida del ángulo BOP tendría que ser igual con la del ángulo POA, igual con la medida del ángulo POA. Es decir, si es que todo el ángulo fuese de 80 grados y esta la bisectriz, alfa sería 40 grados. Muy bien, veamos algunas cuantas propiedades. La primera es un postulado, es el postulado de la suma de ángulos. Este ángulo que está de color rojo sería la suma de sus partes. Entonces digo pues aquí que para calcular el total, que en este caso es X, simplemente será la suma de sus partes M y N. Postulado de la suma de ángulos. Digamos que el M y el N sumen 40 grados. Entonces X sería también 40 grados. De otra manera, si me dan de dato, por ejemplo, que el total X es 40 grados y me dicen que el M es igual con 3N, pues simplemente formo mi ecuación. Como M es 3N, diría pues entonces que 3M con N van a sumar 40 grados, de donde que 4N sería 40 grados y que por lo tanto N sería 10 grados. Entonces este ángulo sería 30 grados y el otro sería 10 grados. Esto me sirve para poder plantear mi ecuación. Ya sabemos que en el curso de geometría y en otros hay que formar una ecuación. Para eso pues hay que leer el texto del ejercicio, plantear nuestra ecuación, luego calcular la incógnita y calcular al final lo que pide el ejercicio que está en función de la incógnita. Este es un teorema. El teorema dice que este ángulo es la suma de sus partes. En este caso, pues sería que Z será igual a la suma de sus partes A, B, C y D. Z igual a la suma de sus partes A, B, C y D. Voy a copiar esto. Y en este caso diré pues que Z será igual a la suma de A, B, C y D. A más B más C más D. El total viene a ser la suma de sus partes. Eso es un principio universal. Siempre estamos usando ese principio. El total viene a ser la suma de sus partes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esas cuatro partes fuesen iguales y el total fuese de 100 grados? Entonces digo que cada uno es, por ejemplo, de medida A, sumando esos 4A, sería pues 4 veces A, y tendría que ser 100 grados. De donde el valor de A sería de 25 grados. Posiblemente me pidan calcular el ángulo que forma este rayo con este otro. Eso sería pues 3 veces A, y como A es 25 grados, la respuesta sería 3 por 25 grados, o sea, 75 grados. Siempre estar atentos a lo que pide el ejercicio. Teorema, cuando tengamos una recta y encima de esa recta ángulos consecutivos, esos ángulos consecutivos van a tener que sumar 180 grados. Entonces la suma de alfa, beta, teta y omega sería pues 180 grados. Alfa más beta más teta más omega igual 180 grados. Alfa, beta, teta y omega van a tener que sumar 180 grados. La suma de ángulos consecutivos encima de una recta es 180 grados. La mitad de la vuelta, porque recuerden que la vuelta es 360 grados. Cuando digo grados, me refiero a grados sexagesimales.
En el curso de geometría estamos muy mal acostumbrados a trabajar solamente en ese sistema de medida angular. Pero recuerden que no solamente tenemos el sistema de medida sexagesimal, sino otros más. ¿Ya? Eso lo ven ustedes en el curso de trigonometría. Alfa, beta, teta y omega, en este caso, sumarán 180 grados. Muy bien. Teorema. Si tengo acá una recta, es decir, una línea recta, y acá otra, en el punto de intersección hay pares de ángulos que son con la misma medida. Esos ángulos que tienen la misma medida se denominan ángulos opuestos por el vértice. Para este ángulo con medida m, su opuesto por el vértice es este y que tiene también la misma medida que m. Entonces, m y n son las medidas de ángulos opuestos por el vértice y deben de ser iguales. M es igual con n. Diremos eso siempre y cuando sean estas líneas rectas. De no ser así, pues no podemos afirmar eso. Hay que tener cuidado. Entonces, en este caso de que se intersequen dos líneas rectas, se van a determinar pares de ángulos que son opuestos por el vértice. Y siempre que tengamos ángulos que son opuestos por el vértice, sus medidas deben de ser iguales. Y en la última propiedad, en el último teorema, tenemos esta vuelta que es 360 grados, entonces esos ángulos, bueno, que en este caso particular son nada más que 4, pero pueden haber más. La suma de ángulos alrededor de un punto es la vuelta, es decir, 360 grados. En este caso particular, pues será que la suma de R con S, T y U, en caso de haber más ángulos, sumaré todos esos ángulos y esa suma pues será 360 grados. La suma de ángulos alrededor de un punto es 360 grados. Digamos que, por ejemplo, esos ángulos sean con medidas iguales. ¿Cuánto sería nada más que uno? Bueno, entonces, como son iguales y en cantidad de 4, 4 veces algo será 360 grados, ese algo sería 90 grados. Es decir, de que siendo esos ángulos iguales, cada uno sería de 90 grados. Recuerden que el ángulo que mide 90 grados es o se denomina ángulo recto. Es decir, que cada uno sería pues ángulo recto. Muy bien, a ver qué dice el chat. Buena, profe, por ahí dice Jaime Solórzano Sumaeta. Manuel Ramírez dice, muy bien, profe, buena pizarra. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, seguimos. Eh, esta es una simple teoría que hemos hecho. Empezaremos entonces a resolver los ejercicios. Solucionario. Recuerden que para resolver un ejercicio de geometría o en general para que resuelvan un problema, un ejercicio de matemática, hay que leer en primer lugar el texto del ejercicio. Luego hay que entenderlo. No es suficiente con leer el texto del ejercicio, hay que comprender al ejercicio. Comprensión lectora, mejor dicho. Si en el proceso de lectura no entiendo algo, de repente alguna frase no entiendo, pues tengo que remitirme a otra fuente, que puede ser un libro o de repente buscar por la red. Una vez que haya entendido el texto del ejercicio, tengo que hacer un gráfico.
En geometría siempre estamos haciendo eso. Es decir, siempre estamos haciendo un gráfico. Aunque en algunos ejercicios no es necesario hacer un gráfico. Ya ustedes verán si es necesario hacer el gráfico o no. Eso es a criterio de cada quien. Pero cuando hagan su gráfico, debe de ser de tal manera que el gráfico les ayude a resolver el ejercicio y no que les complique. Entonces, para eso también pues hay que estar practicando. No es tan fácil hacer un gráfico. Se requiere de práctica. ¿Ok? Una vez hecho el gráfico, tengo que plantear una ecuación. ¿Cómo planteo la ecuación? Bueno, puede ser usando algún teorema que conocemos del curso, en este caso de geometría. Otra manera de formar la ecuación sería aprovechándonos de algún dato que proporciona el texto del ejercicio. Y una vez planteada la ecuación, hay que calcular la incógnita. Pero no siempre calcular la incógnita es la respuesta al ejercicio. Como ya muchas veces les habrá pasado en sus exámenes de colegio o de repente de la academia, que calcularon X y que estaban las claves y que no era la respuesta. Entonces tengan mucho cuidado, ya siempre hay que estar atentos a lo que pide el ejercicio. Repito que no siempre calcular la incógnita es la respuesta al ejercicio. Tienen que estar atentos a lo que pide el ejercicio. Ya, entonces, por ejemplo, en este ejercicio 1, no dicen, de acuerdo con el esquema, 11 veces BC es igual con 4 veces AB. Y se pide calcular cuánto mide de B hasta C. Muy bien, entonces, a ver, vamos a copiar este dato. Vamos a copiar ese dato. Y lo voy a pegar por acá. Entonces, dato. Bueno, 11 veces BC es igual a 4 veces AB. Muy bien. Con este dato voy a formar la ecuación. Ahora, en la parte resolutiva, se recomienda no hacer los cálculos en el gráfico original, sino hacer otro gráfico aparte. Y en ese gráfico aparte, pues, colocar la información que proporciona el ejercicio. Nos piden calcular de B hasta C. Entonces, vamos a decir que de B hasta C sea, por ejemplo, X. De color, vamos a poner de color verde. ¿Cuánto será X? No se sabe. Pero por diferencia de segmentos, sería pues que esta parte AB es el total 30 restado de esta parte X, o sea, 30 menos X. Por aquí pondré entonces esa diferencia 30 menos X. Muy bien, entonces ya completé ese espacio que estaba vacío en ese segmento AC. Luego lo que tendríamos que hacer es simplemente irnos a este dato. Lo que aparece en el gráfico, reemplazo en ese dato. Entonces, 11 veces esa distancia de B hasta C. Pero del gráfico de B hasta C es X. Ya no es necesario colocar el paréntesis. Y esto tiene que ser igual con lo siguiente. Igual, con 4 veces AB. En el paréntesis, esa distancia AB, el cual sería esa diferencia, 30 menos X. 30 menos X. Muy bien, miren, entonces ya hemos formado la ecuación. Ahora pues entonces, ¿qué operar? Por ahí me están diciendo algo. A ver. Buena, profe. Muy bien, profe. Buena pizarra. Ya. Ajá. Ya. Bueno, entonces hay que seguir operando. Observen que en el segundo miembro 4 y 30 dan de producto 120. 120. Mientras que 4 con menos X dan de producto menos 4X. Ese menos 4X pasa a sumar al 11X.
11x con 4x sería 15x. Es decir, que 15x será 120. 15, ¿con qué número dan de producto 120? Me hago esa pregunta. ¿El 15 con qué número dan de producto 120? Bueno, el único número sería el 8. 15 por 8 es 120. 120 entre 15 es 8. Por lo tanto, x igual 8. Y luego me pregunto si x es la respuesta. Claro que sí. Es la respuesta porque me están pidiendo calcular de b hasta c, o sea, x. Bien, noten ustedes que no es la única manera de resolver el ejercicio. Alguien por ahí de repente dice esto, que es la otra manera de resolver. 11 veces BC es igual con 4 veces AB. De esta ecuación, de esa igualdad, sería que BC es como 4, o sea, 4 veces K. BC es como 4, o sea, 4 veces K. Voy a ponerlo, a ver, vamos a ponerlo aquí. Y mientras que esa distancia AB sería como 11, o sea, 11 veces K. 11 veces K. Ahí. ¿De dónde que la suma con 4K con 11K sería 30? O sea, 15 veces K igual 30, K sería 2. Y como K vale 2, no es la respuesta, no es la constante K no es la respuesta, ¿ya? La respuesta sería de B hasta C, o sea, 4 por 2, 8. Ahora, alguien de repente comete el error de poner aquí 11 veces K y aquí 4 veces K. Bueno, no cometa ese error, ¿ya? Tenga cuidado. Porque si de A hasta B fuese 4 veces K y de B hasta C 11 veces K, no se mantiene la igualdad. Tenga cuidado, ¿ya? No cometa ese error. Tenga cuidado. Mucho cuidado, ¿ya? Bien, entonces puede ser eso también de esa manera. Alguien dirá, pero de esta otra manera es más fácil. Bueno, no estamos discutiendo la manera fácil de resolver el ejercicio, sino cómo se resuelve el ejercicio. Ahora, en su examen de admisión, ¿cómo lo van a resolver? Ese es el detalle. Bueno, eso ya depende de la experiencia que tengan ustedes en la resolución de los ejercicios. ¿Ya? Yo no les puedo decir la forma fácil de resolver el ejercicio. Ustedes tienen que darse cuenta cuál es la manera fácil de resolver el ejercicio. ¿Ya? Yo solamente les digo el procedimiento y ustedes ya llegando a casa lo resuelven de otra manera y así pues podrán decir de qué manera es la forma fácil de resolver el ejercicio. Por si acaso no todo lo que hago yo aquí en la pizarra, en esta pizarra virtual digo, es lo ideal. En algunos ejercicios de repente me complico la vida, como muchas veces ha pasado, digo. Entonces, lo que importa aquí es el procedimiento. Y ya ustedes en casa lo harán pues de otra manera y de esa otra manera, comparando con la forma que yo resolví, dirán cuál es el procedimiento mejor. Bien, entonces en el ejercicio 2 nos dicen, dado los puntos colineales, o sea, que están en una línea recta, y de forma consecutiva, uno a continuación de otro, respetando el orden. Primero coloco A, luego coloco B, luego C, y además M es punto medio del segmento AB. Entonces, entre esos puntos A y B hay el punto medio. Voy a marcar entonces ese punto B. Y voy a ubicar el punto medio del segmento AB, punto medio del segmento AB. Para esos dos puntos, ahí tengo el punto medio. En este caso, este punto medio tiene por nombre M. M es punto medio del segmento AB. ¿Qué cosa quiere decir de que M sea punto medio? Quiere decir de que esta distancia AM es igual con la distancia MB.
Nos piden calcular de C hasta M. Entonces, vamos a acotar ese segmento MC. Acotamos el segmento MC. A ver que sea pues de color azul. De color azul. Entonces, esta distancia pedida es, por ejemplo, con medida X, que sea X. No se sabe cuánto es X, pero calcular X sería la respuesta al ejercicio. De color azul también. Calcular X sería la respuesta al ejercicio. Muy bien, a ver, AM con MB tienen medidas iguales. Digamos que cada medida sea Y. Aquí también Y. Para calcular la distancia de B hasta C hago una diferencia. X menos Y. Aquí pondré entonces pues esa diferencia X menos Y. Bien, entonces ya hice mi gráfico, completé esos espacios en blanco. Finalmente voy a plantear mi ecuación. ¿Cómo planteo la ecuación? Usando el dato. El dato es este, que la suma de AC con BC es 48 metros. Voy a copiar ese dato y entonces aquí diré dato, esa suma es 48. En metros, AC más BC es igual con 48 metros. Entonces con este dato voy a formar mi ecuación y tendré que calcular con eso X. Entonces, de A hasta C sería por suma de segmentos Y más X, más la distancia de B hasta C. La distancia de B hasta C sería esa diferencia, o sea, X menos Y. Esa suma tiene que darnos 48. Así se plantea la ecuación. Muy bien, en el primer miembro de esa ecuación se observa que se puede simplificar Y, simplificamos Y, y por lo tanto nos quedaría, luego del proceso de simplificación, que la suma de X con X es 48. ¿Qué par de números iguales suman 48? El 24. 24 más 24 es 48. Por lo tanto, digo que X será 48. Digo 24. Por lo tanto, X igual 24. No nos olvidemos que las unidades son metros. Tengan cuidado porque si no colocan las unidades, es un error, ¿ya? Las unidades que usa el ejercicio son metros. La respuesta sería que esta distancia desde este punto medio hasta el extremo C sería 24 metros. Muy bien, seguimos. En una recta se ubican consecutivamente los puntos A, B, C, D, E, F, tal que se cumple esa condición. AC igual CE igual EF y además se cumple esta otra condición que 2 veces BC es igual con 3 veces DE. Nos piden calcular esta expresión. Una diferencia de cuadrados y abajo otra diferencia de cuadrados. Entonces, a ver, voy a copiar esto, que es lo que me están pidiendo. Digo entonces, piden que calcule esta expresión. Digamos que esa expresión a calcular sea X. Bien, aquí lo que puedo hacer es
proceso de factorización. Recuerden que una diferencia de cuadrados es factorizable. ¿Cómo se factoriza eso? De esta manera. A ver, la diferencia de cuadrados BE al cuadrado menos AB al cuadrado sería pues una suma BE más AB, BE más AB. Luego por la diferencia BE menos AB, por la diferencia BE menos AB. Por la diferencia BE menos AB. A ver, ya, así. BE menos AB. No sé por qué apareció esa raya. Ya. Y abajo algo parecido. Abajo hay algo parecido. También hay que factorizar por diferencia de cuadrados. Pero ya sería df más cd, df más cd, df más cd. Y aquí sería pues df menos cd, df menos cd. Ya estamos factorizando. A ver, ¿qué tenemos acá? Ya, a ver, nos falta ubicar esos puntos B y el otro punto que es D, de tal manera que se cumpla esa condición, que 2 veces BC sea igual con 3 veces DE. Entonces, digamos que el punto B, no sabían que, o no nos olvidemos que estos segmentos, tanto AC, CE y EF, son iguales. No hay que olvidarse de esa condición, ¿ya? AC igual CE igual EF. Muy bien, entonces, de esta condición, de este dato, concluimos que BC sería como 3, mientras que DE sería como 2. Es decir que, por ejemplo, BC podría ser 3 veces K, mientras que la distancia DE sería 2 veces K. Ubicamos entonces ese punto B por acá, por aquí. Ahí está el punto B. Pero de tal manera que la distancia BC sea como 3, o sea, por ejemplo, 3 veces K. 3 veces K. Mientras que la distancia DE sería como 2, o sea, 2 veces K. ¿En dónde está ese punto D? Está pues aquí. A, B, C y luego continúa el punto D. Está entre los puntos C y E, mejor dicho. Más o menos ahí. Ahí está el punto D. De tal manera que la distancia DE sería 2 veces K. 2 veces K. Muy bien, entonces hemos completado ya nuestro gráfico, pero falta algo más. A ver qué falta por ahí. A ver, digamos que la distancia AB sea, por ejemplo, M. Esta distancia de A hasta B sea M. Entonces, quiere decir que la distancia de A hasta C sería M aumentado de 3K. La distancia de C hasta E también sería M más 3K. Pero como este es 2K, aquí tendríamos que colocar la suma de M con K. Ponemos entonces que la distancia de C hasta D es M más K. ¿Por qué tendría que ser M más K?
Este segmento AC es M más 3K y tendría que ser igual con el segmento CE, según ese dato. Noten ustedes que de C hasta E también es M más K más 2K, o sea, M más 3K. Obviamente de E hasta F también sería M más 3 veces K. Pongo ahí entonces M más 3 veces K. Entonces ya completé esos espacios vacíos que había en el segmento. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente reemplazar nada más. Entonces sigo por aquí, hay que reemplazar nada más, operar de manera correcta, tratar de no equivocarse y todo eso, ¿ya? Entonces X será igual a lo siguiente. A ver, una fracción. Este primer paréntesis, la suma de BE con AB. A ver, de B hasta E le aumento de A hasta B. O también de A hasta B le aumento de B hasta E. Entonces sería de A hasta E. Bueno, de A hasta E sería, si ustedes suman, 2 veces la suma de M con 3K. 2 veces la suma de M con 3K. ¿Ya? La diferencia BE menos AB. En este otro paréntesis, la diferencia BE con AB. De B hasta E sería, de B hasta E, contando las M sería una nada más. Y si cuento las K sería 6 veces K. O sea, sería M más 6 veces K. De B hasta E sería M más 6 veces K. Habría que restarle esa otra distancia que es de A hasta B. Noten que de A hasta B es M. Eso sería en la parte superior. Y en la parte inferior, algo parecido, no igual, sino parecido. Bien, entonces sería DF más CD. En la parte de abajo tenemos ese producto. El primer factor es DF aumentado con CD. O si no, también CD más DF, o sea, de C hasta F. De C hasta F sería 2 veces la suma de M con 3K. 2 veces la suma de M con 3 veces K. Y el otro factor sería esa diferencia DF menos CD. Del punto D hasta el punto F sería 2K más M más 3K. Eso sería 5 veces K más M. 5 veces K más M. Luego le resto la distancia que va de C hasta D. Hay que restarle esa suma de M con K, es decir, sería pues menos M y menos K. Menos M y menos K. ¿Ya? Bueno, entonces, seguimos simplificando. Hay que seguir simplificando. A ver, el 2 se simplifica. Esa suma de M con 3K también, la suma de M con 3K también se simplifica. Estamos en el proceso de simplificación. Noten ustedes que la suma de M con 3K también se simplifica. Por lo tanto, luego del proceso de simplificación tendríamos lo siguiente. Al igual una fracción. Sería 6 veces K. 6 veces K. Y en la parte de abajo tendríamos 5K menos K, o sea, 4 veces K. A eso llegaríamos luego del proceso de simplificación. Obviamente las K se van a simplificar ya que están de factor arriba y abajo. Nos quedaría 6 cuartos, o sea, 3 medios. ¿Ya? 6 cuartos, o sea, 3 medios. Eso sería 3 medios, o sea, 1,5. Ahora, las claves. Tendría que fijarme en las claves. A ver, vamos a ver las claves. Por aquí lo tenía. Por aquí lo tenía esas claves.
En su separata que se les ha proporcionado están las claves. ¿Ya? Entonces hay que fijarse en las claves. Y aquí están las claves. ¿Ya? Entonces las claves son fracciones, 3/2, 2/3, ¿no? Entonces veo que sí hay clave y es 3/2. Muy bien. Tengan cuidado porque no necesariamente que haya clave está bien resuelto el ejercicio. Mm, tengan mucho cuidado, ¿ya? Yo les recomiendo que cuando tengan su tiempo libre, lo resuelvan de otra manera, ¿ya? Bueno, en este caso es 3/2, con cargo a que ustedes comprueben si efectivamente la respuesta es 3/2, ¿ya? Tengan mucho cuidado. 3/2. 1,5 en decimal. ¿Qué dice el chat? Estoy volando en segmentos, dice por ahí. Alguien dice por ahí, estoy volando en segmentos. ¿Cómo vas a estar volando en segmentos, amigo? Bueno, si algo no entienden, pueden preguntar por el chat. Pero como no me dicen nada, supongo que me están entendiendo. Aunque aquí un amigo dice que está volando. Ya, bueno. Seguimos. Se tienen los ángulos adyacentes A o B y el otro B o C, de tal manera que el ángulo A o B mide 42 grados. Calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos B o C y A o C. Resolución. Ya leí mi texto, tengo que entenderlo. Luego haré mi gráfico. Siguiente paso, planteo mi ecuación. Siguiente paso, calculo la incógnita. Siguiente paso, calculo lo que me piden en función de la incógnita. Muy bien, entonces graficaré a ese par de ángulos que son adyacentes. Uno es el ángulo A o B y otro es el ángulo B o C. Entonces, a ver, sí. Ajá, ya. Así y el otro así. Más o menos. Entonces, primer ángulo es el ángulo A o B. A, este es el vértice de ese par de ángulos, que en este caso es con nombre O. Por aquí estará pues el punto B. Y el último punto C, aquí. Ahí tengo entonces ese par de ángulos que son adyacentes. Uno es el ángulo A o B y el otro es el ángulo B o C. Cuando son adyacentes, esos puntos A y C deben de estar en diferentes semiplanos respecto de la recta OB. Es decir, que si alguien grafica de esta manera, sería un mal gráfico, porque en este caso los puntos A y C están en el mismo semiplano respecto de la recta OB. Tienen que estar en diferentes semiplanos. Mucho cuidado cuando hagan su gráfico, ¿ya? Entonces, según el dato, la medida del ángulo AOB es de 42 grados. Hay que calcular el ángulo que forman las bisectrices de los ángulos BOC y la otra es del ángulo AOC. Entonces, para este ángulo BOC voy a trazar la correspondiente bisectriz. A ver, aquí está. Trazaré entonces la correspondiente bisectriz. Ese rayo que está de verde es la bisectriz del ángulo BOC. Por lo tanto, hará pues dos ángulos con la misma medida.
voy a marcar a ese par de ángulos que tienen la misma medida. Este arco, digo, ese ángulo que acabo de marcar, es igual con ese otro. Por lo tanto, le ponemos letras iguales. Por ejemplo, que sean cada uno con medida A. No se sabe cuánto es A. Tampoco creo que se pueda calcular. Pero tampoco estamos interesados en calcular el valor de A. ¿Ya? Ahora hay que trazar la bisectriz del mayor ángulo. El mayor ángulo es el ángulo AOC. Trazaré entonces la bisectriz de ese mayor ángulo. Trazo la bisectriz del ángulo AOC. Ahí está. Ese otro rayo de verde es la bisectriz del ángulo AOC. Y entonces lo que nos están pidiendo es que calculemos el ángulo que forman ese par de bisectrices. Voy a marcar a ese ángulo que están determinando ambas bisectrices. Y le pondré, por ejemplo, de medida X. Este ángulo con medida X. Entonces lo que hay que calcular es X. Hay que plantear una ecuación en donde la incógnita sea X. La respuesta o el valor de X en grados sexagesimales sería pues la respuesta al ejercicio. ¿Ya? Eso resulta de plantear una ecuación y de resolver la ecuación. No nos olvidemos que este rayo es bisectriz del mayor ángulo. Es decir, de que el ángulo formado por esta bisectriz y este rayo, bueno, ese ángulo sería con medida X más A. Es decir, de que este otro ángulo también tendría que ser la suma de X con A. Voy a marcar ese ángulo y le pondré pues de medida X más A. Marco este ángulo y le pondré con medida X más A. ¿Por qué X más A? Porque según el dato, este rayo es bisectriz del mayor ángulo. Es decir, de que el ángulo formado por dicha bisectriz y este rayo, ese ángulo formado por esa bisectriz y este rayo es de medida X más A. El ángulo formado por esta bisectriz y este rayo tiene medida X más A. El otro ángulo también tendría que ser con la misma medida, o sea, X más A. X más A. Muy bien. Este ángulo, el ángulo formado por esta bisectriz y este rayo, tiene por medida una diferencia. La diferencia sería X menos A. Voy a marcar entonces ese ángulo y le pondré con medida esa diferencia, X menos A. X menos A. Ahí está. Muy bien. Ya elaboré mi gráfico, ahora pues tendré que plantear mi ecuación. Nos vamos entonces al dato. El dato es que ese ángulo AOB mide 42 grados. Dato, la medida del ángulo AOB es 42 grados. Igual 42 grados. Con ese dato voy a formar mi ecuación. Entonces, de acuerdo con ese gráfico elaborado, la medida del ángulo que va de A hasta B sería pues X más A más X menos A. X más A más X menos A. Esa suma tiene que darnos 42 grados. De esa manera planteo mi ecuación, aprovechándome de ese dato. Muy bien, de esta última ecuación y en el primer miembro se simplifica el A.
A menos A es 0, de donde resulta pues que X con X van a sumar 42 grados. Dos números iguales que sumen 42 grados. Cada número sería 21 grados. Por lo tanto, la respuesta es de que el ángulo formado por ese par de bisectrices mide 21 grados. Por lo tanto, X igual 21 grados. ¿Listo? Muy bien. Siguiente. Los ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos. Un primer ángulo es A o B, le sigue B o C, le continúa C o D. Nada más que 3 son tal que se cumple esta condición. Se cumple esa condición. De tal manera que también el ángulo AOD sea de medida 78 grados. Con eso nos piden calcular la medida del ángulo COA. Entonces, ¿qué hago? Grafico esos ángulos que son consecutivos, A o B, luego el siguiente B o C y el último C o D. De tal manera que se cumpla pues esa condición y el ángulo AOD mide 78 grados. Muy bien, ¿qué podemos hacer con esta condición? Bueno, podríamos hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo a este ángulo AOB le pongo, por ejemplo, X? A alguien de repente se le ocurre hacer eso, que al ángulo AOB le ponga X. Entonces aquí sería 15X. Y entonces se puede calcular el ángulo BOC y sería 15X entre 6. Bueno, 15X entre 6 sería 5X, a ver, 5X medios. Mientras que el ángulo COD sería 3X. Bueno, no hay problema. Luego pondríamos esos valores aquí en nuestro gráfico y luego sumaríamos esos y daría 78 grados. Está bien, ¿ya? De repente alguien dice, no, que no sea X, sino que sea, por ejemplo, 2X. Entonces, si el ángulo A o B fuese 2X, este sería 30X. Por lo tanto, este sería 5X, ya que 6 por 5X da 30X. Y por lo tanto, el ángulo COD sería también 6X, ya que 5 por 6X es 30X. Entonces, de tal manera después que esos ángulos es con números enteros. Mientras que en el anterior caso, este de acá resultó ser una fracción de una incógnita. Pero como estamos acostumbrados a trabajar, digo, muy mal acostumbrados a trabajar con números enteros, voy a tener que elegir la segunda opción. Pero yo les recomiendo, por recomendación, que le pongan cualquier letra a este de acá. Y si le sale fracción, pues hay que trabajar con fracciones, ¿ya? Porque los números no todos son enteros. Hay las fracciones, hay raíces, ¿ya? Entonces, pero bueno, para mayor comodidad vamos a decir que la medida del ángulo A o B sea 2X. Entonces digo por acá lo siguiente. Si, acá viene la condición. Si la medida del ángulo A o B fuese 2X o alguna otra incógnita que ustedes consideren necesaria, entonces, con esa condición, entonces este producto sería 30X y este tendría que ser 5X, ya que 6 por 5X es 30X. Entonces, la medida del ángulo BOC tendría que ser 5X. La medida del ángulo BOC igual 5X. Y la medida del ángulo COD, tendría que ser igual con, a ver, este producto es 30X, este también tendría que ser 30X.
pero como acá es 5, este tendría que ser 6x. La medida del ángulo COD tendría que ser 6x. Muy bien, entonces tenemos esas condiciones. Pues esos resultados hay que ponerlos en el gráfico. Entonces el ángulo AOB resultó ser 2x. Ese primer ángulo es 2x. No se sabe cuánto es x. El siguiente ángulo resultó ser 5x. El consecutivo de medida 5x. Y por el último, COD es 6x. El último ángulo resultó ser 6x. Muy bien. Se puede calcular x. Para eso pues nos vamos al otro dato. Además, por ese otro dato, la medida del ángulo AOD es 78 grados. Copio ese dato y entonces con ese dato voy a formar mi ecuación. De A hasta D habrían 2 más 5, 7, más 6, 13x. O sea que 13x tendría que ser 78 grados. La suma de las x igual a 78 grados. O sea, quiere decir de que x será 6 grados. Entonces x sería 6 grados. Obviamente no es la respuesta. Pero ya tengo el valor de x, sería 6 grados. Nos están pidiendo que calculemos la medida del ángulo COA. Hay que calcular la medida del ángulo COA. Entonces, aquí en la parte ya final, digo, piden la medida del ángulo COA. Y si nos damos cuenta, el ángulo COA, el ángulo que están formando ese par de rayos, este rayo y este rayo forman el ángulo COA. Que sería de medida 5x más 2x, o sea 7x. Y como x vale 6, 7x sería 7 por 6, o sea 42 grados. La respuesta sería pues 42 grados. Atentos a lo que pide calcular el ejercicio. Siguiente. Se tiene las rectas, una es AB y la otra es PQ. Las que se cortan en el punto O. Este punto O sería el vértice de esos ángulos que son opuestos por el vértice. De modo que este ángulo AOP sea 4x y el opuesto por el vértice, el ángulo BOQ de medida 120 grados menos x. Y nos piden calcular la medida del ángulo QOB. Piden calcular la medida del ángulo QOB. Digo entonces, piden la medida del ángulo QOB. Bueno, eso sería, según el gráfico, esa diferencia, o sea, 120 grados menos x. Entonces, ese ángulo sería una diferencia. 120 grados restado con x. Solamente que hasta el momento no sé cuánto es el x. Tendría que plantear mi ecuación. Pero, digo lo siguiente. Ese gráfico muestra esos ángulos que son opuestos por el vértice tienen que ser de medidas iguales. O sea que 4x tendría que ser igual con esa diferencia. 120 grados menos x. Planteo mi ecuación. La resuelvo. Aquí es menos x, pasa al primer miembro, sumando 4x más x será pues 5x. 5x sería 120 grados. De donde x será pues 120 entre 5. O sea, 24 grados. Ya tengo x. Obviamente no es la respuesta. Una vez que tenga calculado el valor de x, que en este caso es 24 grados, reemplazo aquí. 120 grados menos 24 grados sería 96 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo QOB sería 96 grados. Por lo tanto,
La respuesta sería que la medida del ángulo QOB es 96 grados. Estar atentos a lo que pide el ejercicio. Que no siempre X es la respuesta. Muy bien. Seguimos. Ejercicio 7. A ver qué dice el chat. ¿Qué dice el chat? Ya. Ya. Muy bien. Lo dicen. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C, D y así hasta el punto H. De modo que esos puntos B, E, F son puntos medios de los segmentos AD, CG y DH respectivamente. O sea, en ese orden. B, punto medio del segmento AD, E, punto medio del segmento CG y F, punto medio del segmento DH. En ese orden. Y de tal manera que se cumple esta condición. BF sobre EF es igual con K. Calcular esta expresión, esa división, mejor dicho. La suma de AC con DG entre CD con GH. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? A ver, nos piden calcular esta expresión. A ver, B es punto medio del segmento AD, acotamos el segmento AD, indicamos de que B es punto medio, triangulito, triangulito, quiere decir que B es punto medio del segmento AD. Así también F es punto medio del segmento DH, barrita, barrita, porque F es punto medio. E es punto medio del segmento CG, bolita, bolita, porque E es punto medio. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Una vez hecho eso, hay que poner letras en nuestro gráfico. Hay que poner las letras en ese gráfico. Por ejemplo, podríamos empezar de esta manera. Digamos que el segmento BC o la distancia de B hasta C sea, por ejemplo, M. En verdad ustedes podrían elegir cualquier otra letra, pero a consideración mía voy a colocar M, mientras que a la distancia CD le pongo N. Entonces, noten ustedes que la distancia BD sería la suma de M con N. Entonces, por ser punto medio, la distancia AB tendría que ser pues la suma de M con N. Aquí pongo entonces M más N. Muy bien, ahora podríamos decir acá lo siguiente. Digamos que este segmento DE sea con medida P. El siguiente EF que sea con medida Q. El siguiente FG que sea con medida R. Y el segmento GH que sea con medida S. Estamos algebrizando a este problema geométrico. ¿Ya? Lo vamos a convertir en un problema de álgebra, mejor dicho. Para los amantes del álgebra, pues resolverlo de esa manera es bonito. Pero para el que no le gusta su álgebra, de repente en este momento está renegando y posiblemente ya esté intentando abandonar el ejercicio. Bueno, tiene que tener paciencia nada más, ¿ya? Se requiere paciencia para resolver estos tipos de ejercicios. Obviamente en tu examen de admisión no creo que venga este ejercicio, porque voy a decir que es un poco operativo, por no decir muy operativo, ¿ya? Hay que tener paciencia, nada más, calma y paciencia, tratar de no exasperarse, ¿ya? Bien, entonces, X. A ver, entonces, esa X sería de esta manera. Voy a copiar X igual a esto, una fracción.
igual, una fracción. A ver, AC más DG. De A hasta C sería M más N más M. M más N más M. Luego le aumento de D hasta G. De D hasta G sería P más Q más R. Más P más Q y más R. Muy bien. Álgebra, ¿cierto? ¿Ven ahí esas letras? Esa es álgebra, pues, ¿no? A ver, pues acá es una revisión. De A hasta C sería M más N más M. Ahí está. Luego hay que aumentarle del punto D hasta el punto G. Del punto D hasta el punto G sería pues P más Q más R. Ahí está. Bueno, la parte superior sería pues, si nos ponemos a reducir, 2M más N más P más Q y más R. Mientras que la parte de abajo sería, ¿qué cosa? Bueno, habría que ver. De C hasta D, esa distancia de C hasta D es N. Mientras que la distancia de G hasta H, la distancia de G hasta H, esa letrita S. Y entonces habría que calcular eso. Pero obviamente hay que calcularlo en función del dato. El dato es este, miren. Este es el dato, ¿ya? Hay que expresar lo que nos piden calcular en función de ese dato. Ya, bueno, esto es lo que piden calcular, pero, aquí viene el pero, de ese dato, la distancia BE sería EF y por K. La distancia de B hasta E sería el producto de la distancia EF con K. Pero la distancia de B hasta E, noten ustedes que es la suma de M, N y P. De B hasta E, M más N más P. Entonces digo que M más N y más P es igual a la distancia EF y por K. Pero la distancia EF es Q. Entonces sería Q y por K. Q es K. Esto es como consecuencia de este dato. Lo que sigue es del gráfico, ¿ya? Entonces, del gráfico vamos a aprovechar esos puntos medios. De ese gráfico diríamos que como se tiene que F es punto medio del segmento de H, barrita por ser punto medio, noten ustedes que barrita sería la suma de P con Q, P más Q. Y también este otro barrita sería la suma de R con S, o sea que P con Q suman lo mismo que R con S. Muy bien, eso es del gráfico. Otra condición más que surge a partir del gráfico es lo siguiente. Este punto E es punto medio, es decir que la suma de Q con R, bolita, la suma de Q con R, tendría que ser igual con la otra bolita, que es N más P. O sea, Q más R, igual a la suma de N con P. Igual a la suma de N con P. Muy bien, entonces tenemos esas condiciones. Este es un problema de álgebra. Calcular X en función de la letra K con estas condiciones. Ese es un problema de álgebra. Entonces, a ver, este N más S. Ese N más S. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo sumo estas dos últimas condiciones? Voy a sumar esas dos últimas condiciones que resultaron del gráfico. Voy a sumar esas dos últimas condiciones que resultaron del gráfico. Ya, entonces sumando estas dos últimas condiciones, ¿qué pasaría si sumamos esas dos últimas condiciones? Algo tiene que pasar.
Por ahí veo que sumando esas dos condiciones, hay letras que se van a simplificar. A ver, vamos a poner esta raya. Ya, entonces, al sumar ambas condiciones, noten ustedes que el P se va a simplificar y también se va a simplificar el R. En este primer miembro, o la suma de primeros miembros sería pues 2 veces Q. 2 veces Q. Mientras que en el segundo miembro tendríamos la suma de N con S. N más S. Ujú. Ya, muy bien. Es decir que la suma de N con S es igual con 2 veces Q. Interesante, miren, ¿ah? La suma de N con S resultó ser 2 veces Q. Entonces voy a decir por acá, luego lo siguiente. Luego, vamos a regresar nuevamente a la expresión original que es X, que es justamente lo que queremos calcular en función de esta letra K, en función del dato que es K. Entonces, eso es una fracción. Noten ustedes que la parte de abajo, o sea, la suma de N con S, resultó ser 2 veces Q. Abajo entonces 2 veces Q.